Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Semana número 11 del trimestre. El título de la lección es Lo obsoleto y lo vigente del pacto, y el texto base, un poquito extenso, Hebreos en el capítulo 7, versículo 1, allí comienza y se extiende hasta el capítulo 10, el versículo 18. En las últimas 5 lecciones estuvimos viendo algunas descripciones que se hace justamente del antiguo pacto, y vimos que las características que se le atribuyen normalmente son bastante negativas. La mayoría de los eruditos también vimos que atribuyen estas características negativas del antiguo pacto al pacto del Sinaí, al históricamente hablando antiguo pacto, y este es justamente el principal argumento para dejar de lado la ley de Dios y, como ya te dije un par de veces, específicamente olvidarse de la observancia del sábado, porque, como ya te dije varias veces, es el único mandamiento de los 10 que parece que no tiene vigencia, aparentemente. Bueno, esta interpretación choca con la enseñanza bíblica de que el pacto del Sinaí comparte el ADN espiritual que tiene el nuevo pacto, y también comparte este mismo evangelio, o sea, el mismo evangelio atraviesa los dos pactos. Al mismo tiempo, cada característica negativa que vemos del antiguo pacto en realidad cuadra con la experiencia de una persona que está rechazando el pacto de Dios, como se describe ahí en Hebreos capítulo 8, versículo 9, que hizo el pueblo de Israel en el pasado. Ahora, rechazar ese pacto o solo querer cumplir como hacían los fariseos con cada punto, cada tilde, cada jota de la ley, bueno, eso es, o cualquiera de esos dos extremos es lo que origina la necesidad de un nuevo pacto. En ese sentido tenemos actualmente dos grupos de teólogos, ¿no? Por un lado están los que solo identifican los dos pactos históricos y solo se concentran en, el momento específico en el cual se establece cada uno de esos pactos, y por otro lado también hay un grupo de teólogos que solo se concentran en las experiencias, ¿verdad? Está la experiencia del antiguo pacto y la experiencia del nuevo pacto. Pero ese extremo también es un poquito peligroso, porque entonces te olvidas de la historicidad y de la importancia histórica, valga la redundancia, de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. La mayor parte de los comentaristas ven en Hebreos capítulo 7 hasta el capítulo 10 que hay un enfoque principalmente en los pactos históricos, esto es cierto, y concluyen que el nuevo pacto histórico deja sin efecto el del Sinaí. Esto acarrea un problemita, ¿sí? Pero vamos a aclarar ya todo antes de avanzar, porque ya en Hebreos capítulo 7, versículo 12 se nos afirma que hay sí una necesidad de un cambio de ley, pero aquí se está hablando específicamente del sistema sacerdotal, o sea, que es este sistema sacerdotal el que representa a todo ese pacto del Sinaí, a todo lo que hay que dejar de lado del pacto del Sinaí, digo bien. Hebreos capítulo 7 al 10 nosotros vemos 18 comparaciones que se hace entre los pactos históricos, pero de estas 18, 17 se refieren al sistema ritual en 3 categorías. Se habla del sacerdocio, se habla del santuario y se habla de los sacrificios. El mensaje dominante en Hebreos capítulo 7 al 10 es que todo sistema ritual del pacto del Sinaí es lo que se cumple en Jesús, y es lo que queda obsoleto, digamos, porque ya no necesitas de los sacrificios, del sumo sacerdote, inclusive del santuario terrenal, porque todo lo que simbolizaban estas cosas ya se cumplió en Cristo Jesús. Y allí entendés Hebreos capítulo 8, versículo 13 justamente. Se eliminan los sacrificios antiguos y se reemplazan por el sacrificio único de Jesús. Y el primer gran mensaje de Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10 es justamente que Jesús, que era el sacerdote y al mismo tiempo era la víctima del sacrificio, se convirtió en un nuevo sumo sacerdote en ese santuario celestial, en donde él ahora está justamente haciendo o cumpliendo el oficio de sumo sacerdote. Como ya dijimos, en Hebreos capítulos 7, 8, 9 y 10 tenemos 18 comparaciones entre los pactos históricos. Pero de estas 18 comparaciones, 17 son contrastes, ¿no? Se ve así los contrastes, características positivas, negativas de cada uno, pero hay una que no es un contraste en sí, no presenta contrastes, sino al contrario, establece los parecidos que hay entre ambos pactos. Justo antes de declarar que el sistema ritual del antiguo pacto era viejo, allí en Hebreos capítulo 8, versículo 13, Dios repite las promesas del nuevo pacto. O mejor dicho, esas 4 promesas en las cuales se basa este nuevo pacto en el Nuevo Testamento.
Estas promesas están allí en Hebreos capítulo 8, versículos 10, 11 y 12, y nosotros ya vimos en un repaso anterior de que en realidad esto es apenas la repetición de algo que ya estaba ya en el Antiguo Testamento. Estas mismas promesas estaban implícitas antes del Sinaí y se repitieron muchas veces mucho después del Sinaí. La esencia del pacto, este evangelio, no había cambiado jamás, porque Dios no cambia, entonces tampoco sus promesas cambian. Se originó en el concilio celestial, ¿sí? Mucho antes de la creación. Se anunció a Adán y a Eva en el protoevangelio que habíamos estudiado de Génesis capítulo 3, versículo 15, y se fue revelando de manera gradual a lo largo de la historia de la humanidad, aunque el punto culminante es justamente la manifestación de nuestro Señor. Este Jesús, este Dios del Antiguo Testamento, este Jehová del Antiguo Testamento, que ahora se presenta y vive entre nosotros para cumplir todas las promesas del pacto, como dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Las promesas son nuevas, como el mandamiento de amar al prójimo es nuevo. ¿Sí? No sé si entendés esta metáfora. Ves allí en 1 de Juan capítulo 2 versículos 7 y 8 y en 2 de Juan en los versículos 5 y 6, cuando Juan dice, yo te doy un nuevo mandamiento. Bueno, en realidad no es un nuevo mandamiento, pero es nuevo el mandamiento. Hay como una contradicción. Claro, porque lo de amar al prójimo aparece varias veces en el Antiguo Testamento, pero la diferencia es que ahora nosotros vimos todos esos mandamientos reflejados en la vida de Jesús y ya no cumplimos este mandamiento de amar al prójimo porque lo dice en el Antiguo Testamento, sino porque vimos que Jesús lo hizo y por eso nosotros lo hacemos, porque seguimos el ejemplo de Jesús. Pacto, evangelio, promesas, todo siempre fue lo mismo. La gran diferencia es que con la aparición de Jesús, toda esta alianza se hace nueva porque por fin es ratificada. Para explicarlo más simple, el pacto ya estaba establecido, pero la sangre de Jesús lo ratifica, convirtiéndolo en un mejor pacto. Esa expresión que aparece tantas veces y que está basada en nuevas promesas, dice ahí en Hebreos capítulo 7, versículo 18 al 22, capítulo 8, versículo 6. Y es por eso que ya no hablamos solo de la sangre del pacto, como dice en Hebreos 10:29, sino también que hablamos de la sangre del pacto eterno, ¿sí? Además de verse cumplidas todas estas promesas en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, así como también esa ley que Él mismo había dado a su pueblo. Ya vimos que los pactos del Antiguo Testamento fueron ratificados con la sangre de Jesús, pero ¿qué hacemos con los que vivieron antes de Cristo entonces? Porque técnicamente hablando los creyentes del Antiguo Testamento no podrían ser declarados oficialmente perdonados porque según Hebreos capítulo 9 versículos 26 y 28 es Jesús quien viene y lleva sobre él los pecados, su sangre es la que hace que se establezca un pacto en base a mejores promesas, en fin. Solo que por otro lado, ¿no? Vemos el Antiguo Testamento y encontramos a Dios que varias veces le dice a sus creyentes que sus pecados han sido perdonados y en tiempo pasado. Salmos capítulo 32, versículos 2 al 5, Salmo 103, el versículo 12, Isaías capítulo 38, versículo 7, son solo algunos textos de un Dios que a veces nosotros queremos pensar que el Dios del Antiguo Testamento es puro juicio, ira y azufre. Bueno, es un Dios amoroso que está diciendo yo he perdonado los pecados de ustedes. Enoc y Elías vivieron en el Antiguo Testamento y no solo fueron perdonados, sino que fueron llevados al cielo vivos. Moisés, aunque sí, él falleció, él fue muerto, él fue resucitado y fue llevado también al cielo. Hay algunos textos que apoyan estas declaraciones, como Judas 9, Mateo capítulo 17, versículos 1 al 4. Bueno, estas tres personas de las cuales te estoy hablando vivían bajo el antiguo pacto. Y la misma gracia de la cual nosotros podemos disfrutar en el nuevo pacto se aplicó a ellos. Aquí se ve una visión panorámica, digamos, de lo que es la misión, la obra y el deseo de Cristo al querer salvarnos. Nosotros podemos decir enfáticamente que la sangre de Jesús no da inicio a un nuevo pacto de gracia. Muy por el contrario, lo que hace es simplemente demostrar en su punto culminante cuál era el plan de salvación para la humanidad. Yo te quiero leer un pedacito de lo que decía nuestro folleto en esta sección tan importante. Dice, el pacto eterno es la promesa eterna de Dios de salvar a la humanidad sin importar el costo que eso tuviera para Él mismo. Existió este pacto antes de la fundación del mundo. Tenemos algunos textos como 1 de Pedro capítulo 1 versículos 18 al 20, Apocalipsis 13, 8 e incluso antes de los tiempos de los siglos, como está en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Durante todo ese tiempo la Trinidad vivió con el espectro de lo que sucedería en la cruz, pero lo guardó como un designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para su gloria. Esto estaba ya armado desde el tiempo en que no había tiempo aún.
No podemos decir que había un evangelio para el Antiguo Testamento, un plan de salvación para ellos y para nosotros eso es otra cosa. Eso no cuadra dentro de la descripción de un Dios misericordioso, un Dios de amor. Lo mismo pasa en la vida del creyente, ¿sí? Cristo entra a la vida nuestra cuando nosotros le invitamos y Él convierte nuestra vida, la hace nueva, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 17. A través de los periodos de oración, meditaciones de la palabra, diligencia en el servicio y fidelidad en las pruebas, Jesús entra de nuevo en la vida y de forma progresiva nos va transformando, porque ya hemos visto que esto es el proceso de la santificación. Termino leyendo esta cita de Elena de White del libro Fe y Obras, página 111. Jesús está en el lugar santísimo para comparecer por nosotros ante la presencia de Dios. Allí no cesa de presentar a su pueblo momento tras momento completo en Él. Pero por estar así representados ante el Padre, no hemos de imaginar que podemos abusar de su misericordia y volvernos descuidados, indiferentes y licenciosos. Cristo no es el ministro del pecado, estamos completos en Él, aceptados en el amado, únicamente si moramos en Él por fe. Trata de aceptar este evangelio, trata de aceptar la buena noticia de que Cristo te salvó y es tu intercesor, pero también trata de buscar el equilibrio en lo que es la vida espiritual. Que Dios te bendiga, que sigas disfrutando un excelente día y nos vemos la semana que viene.